Dice así la palabra de Dios en Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Agárrate esa palabra, como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Vamos al capítulo 17 de Juan, el versículo 15, dice así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guarda del mal. El versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Repito otra vez, Juan 17, 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra creer en mí por la palabra de ellos. Vamos ahora en Juan 16. Juan 16, 27 dice así: pues el Padre mismo os amó porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Repito el versículo de Juan 16, 27. Dice: pues el Padre mismo os amó porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Aleluya. En este 3 versículos donde vamos a sentar, que el Señor bendiga su palabra. Mira que seguramente que ya se ha empezado a normalizar casi todas las cosas desde que estamos en esa cuarentena. Y la semana pasada seguramente había incorporado mucha gente en sus trabajos. Y casi como si el miedo ya del coronavirus o el miedo ya del virus que nos ha azotado al mundo entero, seguramente ya casi se está empezando a disminuir un poquito, para no decir que se ha terminado todo. Todavía tenemos ese miedo ahí, pero seguramente está empezando a disminuir un poquito. Pero de verdad que ahora sí que lo que más preocupa, lo que más tiene miedo la gente es que el futuro está incierto. El futuro está incierto de la gente. Pero, ¿sabe? En los versículos, en ese 3 versículos, en ese 3 capítulos, perdón, de la Biblia, donde hemos leído en Juan 13, en Juan 17 y en Juan 16, Cristo también estaba un poquito, no preocupada, pero estaba mirando un poco el futuro de su discípulo, cómo va a ser. Sabía que cuando él va a terminar su misión aquí en la tierra, cuando va a volver a su Padre, seguramente lo suyo, su discípulo que había creído en él, seguramente tendrá un futuro un poquito como incierto, tendrá preocupaciones, tendrá pánico, tendrá angustia, tendrá tristeza. Entonces por eso Cristo, como un buen maestro, un buen Señor, quería decirle claro. Y aquí en el versículo 3 vemos como dice que Él les amó. Cuando estaba preparando ya por la fiesta de la Pascua, dice aquí la Biblia en Juan 13:1, Él los amó y los amó hasta el fin. O sea que no le amó solamente en tiempo que Él ha estado viviendo con los discípulos, sino los amó hasta el fin. Vamos en Juan 17, ahí Cristo está haciendo casi la última oración para despedir con sus discípulos. Y en esa oración Cristo estaba hablando todo lo que Él había hecho aquí en el mundo, pero lo último, Él empieza a orar para el Padre, interceder al Padre para con sus discípulos que se van a quedar. Y dice, para no leer todo, en el versículo 15 de capítulo 17 de Juan, donde hemos leído, dice: Señor, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarda del mal.
no ruego que los quite del mundo. O sea que el Señor estaba rogando, Cristo estaba orando a su Padre, a Dios, que no quitara a los que había creído en Él, en el mundo, sino que lo guardaba de todo el mal, de todas las circunstancias, de todos los problemas. Aleluya. Y en el versículo 20 de ese mismo capítulo, dice más, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, la palabra de ellos. Mira que Cristo no solamente había limitado su intercesión, no solamente había limitado su oración a los discípulos de aquel entonces que había vivido con él, sino también que estaba rogando también, esta oración incluía también a nosotros hoy. Qué bonito. Incluía a mí, incluía también a ti, que tú has aceptado a Cristo, has creído en Él. O sea, esa oración también abarcaba a todos los creyentes del mundo, porque Él ya estaba viendo el futuro, que mucha gente vendrá a creer en su palabra. Y también la oración, eso nos estaba guardando a todos nosotros. Él pedía al Padre que cuando va a ver una situación difícil, un problema, un ataque del enemigo, que el Padre nos guarda del mal. Dice pues, el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Aleluya. O sea que el Padre amaba a los discípulos porque había creído que Cristo había venido de Dios. Y el Padre nos ama también a nosotros que hemos creído en ese Jesús, porque también hemos creído en su palabra. Aleluya. O sea que, ¿qué es lo que quiero decir? El Señor quería guardar, quería dar una seguridad a su discípulo en esa oración. Y hoy en día también Cristo está dando a ti esa misma seguridad. Y mira que esa oración, como yo siempre suelo matizar, no es una oración de un siervo de Dios. Es la oración de Jesús mismo, el Hijo de Dios, que Dios dijo cuando Juan el Bautista le estaba bautizando, que ese es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Y mira que Cristo también, delante de la tumba de Lázaro, dijo algo muy importante. Padre, siempre tú me oyes. Aleluya. Estoy orando solamente para que eso crea que tú me oyes, porque yo siempre sé que tú oyes mi oración. O sea que la oración que Cristo hizo en Juan 17, que abarca a nosotros también hoy, o sea que es una oración válida porque siempre el Padre escuchaba a Jesús. Pero sabe una cosa, Cristo cuando estaba orando un día, los discípulos se habían acercado en Lucas 11, lo sabes, y le preguntaron o le dijeron, Señor, enséñanos cómo orar. Y me llama mucho la atención, Cristo empieza a decir, cuando van a orar, la primera palabra es decir, Padre nuestro, aleluya. Es tan bonito, Padre nuestro. Cristo nos estaba diciendo a nosotros que tenemos que llamar a Dios Padre nuestro. O sea que es Padre no solamente mío, es Padre no solamente tuyo, pero es Padre de nosotros, de todo. No solamente Padre de Cristo Jesús, pero Padre de nosotros. Y cuando hablamos de Dios como nuestro papá, o sea que estamos dando a entender que nosotros somos sus hijos. Aleluya. Juan 1:12 dice que a todo lo que había creído en su nombre le había dado potestad de ser llamado hijo de Dios. O sea que tú y yo somos hijos. A todo lo que le había recibido, le había dado el poder de ser llamado hijo de Dios. Si somos hijos, o sea que tenemos que tener tranquilidad y confianza a nuestro papá. Aleluya. En Romanos 8:15 a 17 dice algo muy bonito ahí. Dice la palabra de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Qué bonito. O sea que
Romano nos dice que si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que somos herederos, heredamos todas las bendiciones que Dios nuestro papá tiene. Y somos coherederos con Cristo. O sea que toda la bendición que Dios el Padre ha depositado en Jesucristo, nosotros también estamos compartiendo esa bendición. Ahora bien, las bendiciones son espirituales. Y las bendiciones son también materiales. Porque si no, si vemos en Mateo 6, 25, Cristo quería decir a los discípulos, quería decir a nosotros que no nos preocupáramos de nada, no nos preocupáramos de nuestras vidas, no nos preocupáramos de día mañana. Él está diciendo aquí algo muy importante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembra, ni ciega, ni recoge en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vale vosotros mucho más que ellas? Mira lo que Cristo está diciendo. O sea que nuestro papá, si hace comer o cuida a los aves del cielo, ¿cuánto más nos va a cuidar a nosotros que somos sus hijos? Y también dice algo aquí muy importante. Dice en el 32, porque los gentiles buscan todas esas cosas, vuestro Padre Celestial, sabe de qué tenéis necesidad de todas esas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os será añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Aquí estamos viendo cómo que hemos heredado no solamente las bendiciones espirituales, pero también material, porque Cristo está diciendo que no tenemos que preocupar de nuestra mañana, de nuestro futuro, porque nuestro Padre sabe de qué es lo que nosotros necesitamos. Y matiza ahí, los mundanos, los que no conocen al Señor, ellos que sí que tienen que preocupar por su día mañana, pero nosotros no podemos preocupar por nuestro día mañana. O sea que cada día trae su propia afán. Eso que yo te quería decir, si tu papá es Dios, ¿por qué tienes que preocuparte? Mira, nosotros que tenemos hijos, o un día hemos tenido hijos que era niño, yo no veo un hijo normal que puede decir, ay, yo no sé, me estoy preocupando qué es lo que voy a comer hoy, me estoy preocupando qué es lo que voy a cenar, me estoy preocupando qué es lo que voy a vestir. El hijo duerme tranquilamente. ¿Por qué? Porque sabe que papá y mamá está ahí para hacer todo lo que yo necesito. O sea que si Dios es nuestro papá, Dios va a tener cuidado de nosotros. Alguien me está entendiendo en esta mañana. No sé si tú consideras a Dios papá, pero si empieza a considerarle a Dios papá, y si tú consideras que Dios es tu padre, o sea que vas a dormir tranquilo porque sabe que todo lo mío Dios lo está cuidando. Aleluya. Pero sabe, Dios va más allá de un amor paternal. Dios se compara en Isaías 49:15. Dios compara su amor como el amor de una madre a su hijo. Qué grande es el amor de una madre a su hijo. Una mamá, por mucho que su hijo puede tener una cosa o otra cosa, o no habla bien, o tiene un defecto, o tiene no sé qué, la mamá siempre ama a sus hijos más de lo que la gente puede amar a sus hijos, más de lo que la gente puede decir. Escucha eso en el libro de Isaías 49:15, como Dios está comparando su amor en el amor de una mamá. Dice así, una pregunta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvida ella, yo nunca me olvidaré de ti. Escucha lo que Dios está diciendo. Aunque la mamá que va a olvidar de su hijo que ha dado a luz no compadecerá de él, pero Dios nunca dejará a sus hijos, a lo que le ama a él. Aleluya. ¿Sabe lo que pasa?
Tenemos que ver solamente Israel que estaba en el desierto. Durante 40 años Israel estaba en el desierto. La Biblia dice que ni sus vestidos ni sus zapatos se habían envejecido. O sea que cuando Israel necesitaba pan, Dios enviaba maná. Cuando Israel necesitaba agua, en el desierto ahí donde no fluye agua, aleluya, pero Dios hacía sacar agua en una roca. Cuando Israel necesitaba carne, Dios mandaba cordonices. O sea que Dios estaba cuidando de Israel. Fíjate que Israel estaba en el desierto. En el desierto uno no puede trabajar. En el desierto uno no tiene tienda. En el desierto uno no puede cultivar porque la tierra es árida. En el desierto uno no tiene vecino para que le echa una mano. ¿Sabe lo que hacía Israel? Miraba al cielo. Aleluya. Y sabe lo que yo te quiero decir ahora mismo. Yo no sé cuál es la situación que tú tienes temor o cuál es lo que te está preocupando. Yo no sé si estás siguiendo trabajando. Yo no sé si te ha botado de tu trabajo. Yo no sé si recibe una ayuda o algo. Yo no sé. Pero lo que hacía Israel, miraba al cielo. Y lo que tenemos que hacer también nosotros es mirar al cielo. Escúchame bien. En la Biblia, Dios nos ha dejado miles de promesas. Yo no creo que esas promesas es para Él, porque Él no lo necesita. Él es dueño de todo el universo. Aleluya. Y yo no creo que esas promesas son para los ángeles. No, tampoco lo necesitan, porque los ángeles viven allí al cielo. Aleluya. Y yo no creo que también que esas promesas son para la gente que no conoce a Dios. No, 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 no. Pero estas promesas son para mí y son para ti. Aleluya. ¿Alguien está ahí? ¿Alguien me está escuchando? Esas promesas son para ti y para mí. Son para todos los cristianos que amamos a Dios. Mira que Dios dice en Deuteronomio 28:13, dice, tú serás la cabeza y no la cola. Aleluya. En Isaías 43, 2, dice así, aunque cuando pasa por las aguas no te ahogará, aunque pasa por el fuego no te quemará. Aleluya. Vamos una vez más, vemos a Juan 16:37, Cristo está diciendo, confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Aleluya. En Salmos 27:10, él dice, aunque tu papá y tu mamá te abandonarán, con todo eso Jehová te recorrerá. Mira, puedo citar tanta y tanta de promesas que tenemos en la palabra de Dios. Y esas promesas, te lo aseguro, hermano mío, es para nosotros. ¿Sabe que Cristo está diciendo aquí en los discípulos? O Dios nos quiere decir hoy que tenemos que confiar en Él como los hijos confían en sus padres. Aleluya. Casi voy a terminar. Mira, en Efesios 3:17, el apóstol Pablo está comparando. Qué más bonito o qué bien que solamente que sea el apóstol Pablo que puede decir eso. El que ha experimentado el amor de Dios. Aleluya, en su carne propia. Un matón, alguien que no tenía nada que ver con las cosas de Dios, pero Dios ha mostrado su amor hacia él y él ha hecho parte de escribir casi un cuarto de la Biblia. Dice así en Efesios 3:17, dice, para que habita Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Aleluya. Es la canción que hemos escuchado cuando hemos empezado esa prédica. ¿Sabe una cosa? Que el diablo te tiene mucha gana. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ama tanto. A pesar de todo, Dios te ama tanto. Aleluya. Dios te ama a pesar de todo. En el Juan 13:1, donde hemos empezado nuestra prédica, la Biblia dice que Jesús amó a los suyos hasta el fin.
O sea que Cristo no había mirado por sus defectos, por sus fracasos, por sus virtudes, por sus aciertos, pero les amó hasta el fin. Y Dios nos ama hasta el fin. El mismo Cristo en Mateo 28:20, cuando quería separar con sus discípulos, Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que Dios estará con nosotros. Dios no mira nuestros defectos a veces. Aleluya. Nuestros fracasos, nuestros errores, pero nos ama. Y si hemos pecado, hemos hecho algo, rápidamente volvemos a sus pies. Él nos sigue amando y Él nos ama hasta el fin. Su amor es profundo, es eterno, es invariable. Aleluya. Entonces, por ese amor que Él tiene, está encima de todas las circunstancias. Aleluya. Nos ama hasta el fin. Pero no pide solamente confianza. Por eso el mensaje de hoy era confianza en Dios en medio de dificultad. Confianza en Dios en medio de dificultad. Dios me ha enviado hoy para que te diga que siga confiando en Él a pesar de lo pesar. Entiende que Él es tu Padre y Él prepara todo para con tu vida. Aleluya. ¿Sabe? Quiero terminar, pero voy a terminar con eso. Elías, después de declarar sequedad en Israel, mira cómo Dios ha cuidado de Elías. Dios le manda y le dice, vete al arroyo de Kerit. Ahí voy a ordenar a los cuervos. Qué interesante. Dios ordena a los cuervos. Los cuervos son aves a veces que la gente no entiende un poquito, pero son aves que uno puede domesticar según los comentaristas. Pero mira que Dios manda a los cuervos para ir a dejarle a Elías el pan a la mañana y carne y a la tarde también. Yo me pregunto cómo Dios se había comunicado con esos cuervos para decirle, en qué lenguaje, en qué idioma Dios se había comunicado con ese cuervo, y ese cuervo también había entendido que tenemos que ir a dejar la comida a ese siervo de Dios. Aleluya. Qué interesante. Todo eso es el misterio y el poder de nuestro Dios. Aleluya. Y no solamente eso, cuando el arroyo de Kerit se había secado, Dios le manda al profeta Elías en nada más en una viuda en Sarepta que no tenía nada, tenía solamente la comida de un día. ¿Alguien puede entender eso? ¿Por qué Dios no le manda a una persona que era rico o rica? No, le mandó a una viuda que tenía solamente la comida de un día para demostrar su poder. ¿Sabe que cuando hay crisis, cuando Dios necesita que confiamos en Él? Yo no sé qué es lo que tú estás pasando. Yo no sé cuál es la situación que te espera. Yo no sé cuál es el futuro. Pero si Dios mandó a los cuervos, a Elías, a su profeta, a su siervo, también Dios mandará los cuervos para con tu vida. Aleluya. Y si Dios durante 40 años ha podido, aleluya, amparar a Israel, también Dios te amparará en cualquier situación, aleluya, que tú puedes tener. Yo quiero terminar esa prédica aquí. Dios nos está hablando hoy que tengamos confianza, que nuestra fe, no mengua, que nos agarramos a Él, cueste lo que cueste, pasa lo que pasa. Si tú verdaderamente es hijo de Dios, que tú estás lavado por la sangre de Cristo y tú amas al Señor, sepa que tu vida está en su mano. Y como su vida está en tu mano, no tema día mañana, porque cada día traerá su propio afán. Aleluya. Dios me había enviado para decirte a ti que me está escuchando, mi hermano, duerme tranquilo. Confía en Dios. Él siempre tiene control. Como yo lo vengo a decir esas 3 semanas, Él siempre tiene control. El mando está en su mano.